Ahora pasamos al esquema de la fuente conmutada. Hubo alguien que abrió una fuente conmutada, vio el esquema y sí, la verdad, son bastante complejas. Pero vamos a una parte que es más sencilla, más simple. ¿Cómo es su funcionamiento? Para nosotros poder entender cómo podemos solucionar los problemas que me generen una fuente conmutada. Bien, pasando a este punto. Entra la corriente alterna, a diferencia de la fuente lineal que tenía el transformador en la parte de delante, ahora lo pasamos al medio. Entonces, tomamos la corriente alterna, mi 230 voltios, con los 50 Hz, rectificamos por medio del puente de diodo, o sea que es una corriente de rectificación, que esa corriente se transforma en la corriente pico, que son 325 voltios, 320 voltios aproximadamente. Después pasamos a la otra etapa de filtrado, que vendría a ser lo que llamamos corriente continua, pero es una corriente rizada, dependiendo del capacitor. Entonces, y ojo con el capacitor porque por más que esté desenchufada, queda con mucha carga y es peligroso, o sea, tiene mucha carga eléctrica. Siempre hay que descargarlo con una resistencia o una lamparita. Bien, y acá entramos al corazón de la bestia, vamos a decirlo así. Esto es lo que hace que haga la conmutación. Esto es lo que me genera la alta frecuencia. Por ejemplo, acá hace la conmutación. ¿Qué es conmutar? Es simplemente chopear, es un switch. Abre y cierra, abre y cierra, abre y cierra. En la etapa del chopeo, ¿no es cierto?, encontramos la alta frecuencia. Esta alta frecuencia va a depender siempre de la carga eléctrica que le pongamos, ¿no?, dependiendo de su resistividad. Luego ya tenemos el transformador, que es el encargado de tomar el voltaje y reducirlo. Ya vamos a bajarnos, vamos a suponer que es 5 voltios, pero 3, 4 amperios, dependiendo de la carga que le estemos poniendo. Y ya después viene la etapa de con una bobina y un capacitor, ya transformamos la corriente de vuelta en continua. Recordemos que esta es una alterna mala, pero es una alterna. Es 1, 0, 1, 0, es una alterna. Bien, tomamos de esto, se llama un lazo que pasa por un integrado, que es un integrado muy común, que es el cerebro de la fuente conmutada, quien maneja al transitor MOSFET, que es el encargado de darle las órdenes de chopeo cuando nosotros le ponemos la carga. Bien, acá les voy a explicar cómo funciona esta etapa de la alta frecuencia. La alta frecuencia funciona de esta manera: a menor resistencia, mayor corriente. Entonces quiere decir que trabaja mucho más y descansa un 10%. O sea, esto se llama trabajo al 90%. Es muy poquito que trabaja. Quiere decir que está conmutando, chopeando totalmente a cada momento. Yo pongo acá un ejemplo de 50 kHz, pero puede arrancar de 20 a 100 kHz, dependiendo de la demanda de corriente que se le esté poniendo a la fuente. Después podemos tener una resistencia mucho más alta, por eso le hago acá una indicación, en la cual al tener una resistencia más alta, el trabajo va a ser mucho menor. La frecuencia se sigue manteniendo, una de las cosas que tener en cuenta, no va a variar la frecuencia, lo que sí va a variar va a ser el trabajo, va a descansar menos. Al 50%, esto se llama al 10% de trabajo. Siempre recuerden esto, según la carga. No hay que olvidarse que esta frecuencia me generan los picos de corriente, o desfasajes llamados de alguna otra manera, los cuales en la entrada de la fuente vamos a tener un capacitor que es el encargado de filtrar todos esos piques para que no vayan a la red. De esta manera hemos explicado de cómo trabaja una fuente conmutada.